Estamos estudiando el libro de Hebreos. Hoy mirar la última parte que nos faltó del 5, que es del versículo 11 al 14, y vamos a continuar en el capítulo 6. El libro de Hebreos, recuerden, está escrito y dirigido a hebreos para que dejen de ser hebreos y se conviertan al cristianismo. Eran personas que habían salido de religión, de tradición, y que por las cosas que estaban pasando tenían la tentación como de volver atrás. A través de esos capítulos, ahorita hemos estado viendo algunos, les enseña que hay una mejor promesa que en la ley, un mejor redentor, un mejor sacerdote. Y hoy vamos a hablar o empezar a hablar de una mejor esperanza. Capítulo, la última parte del 5 y la parte del 6. Vamos a orar para comenzar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Dios, ayúdanos a entender lo que tienes para nosotros. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento. Confróntanos, redargúyenos, Dios. En el nombre de Dios Jesús. Amén. Al mismo tiempo, esta es una palabra complicada de predicar y de entender cuando la sacamos fuera del contexto. Y gracias a Dios porque hemos estado leyendo todo. Pero incluso si a alguien les quiero pedir, si tuviera dudas después de que hablamos de esto y quisiera hablar, pues estoy a la disposición, hermanos. Porque este es uno de esos tipos de capítulos que utiliza el enemigo para traer condenación a las personas cuando es entendido de una manera incorrecta. Es exactamente lo que sucede en Mateo cuando es la tentación. Se acerca a Satanás y le dice, ¿no está escrito que casi si te avientas, aviéntate porque va a mandar a sus ángeles para atraparte? Y por supuesto la palabra decía algo así, pero decía para mantenerte en el camino correcto. Toma Satanás porciones de la palabra, las desvirtúa y las presenta como verdades diferentes. O cuando le preguntó a Eva, oye, ¿acaso les dijo Dios que no podían comer de nada? Y Eva, sí, no podemos ni verlo, ni tocarlo, y eso no era cierto. Y Satanás dice, no es cierto que van a morir, no es completamente cierto. Entonces, vamos a leer. Dice, versículo 11, capítulo 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y esta palabra tardos para oír hace referencia a ignorantes por decisión. No es aquellas personas que no conocen algo, sino que han decidido ignorarlo. Y dice Pablo, hay muchas cosas que me gustaría tratar con ustedes, hay muchas cosas que ustedes podrían crecer, pero han decidido voluntariamente ignorar la palabra, hacerse ignorantes. Escuchaba, y posiblemente han de haber escuchado ese reel por ahí, que vivimos en medio de una generación, una sociedad que ha decidido ser ignorante, no por la falta de conocimiento, sino por el deseo de caminar en lo vano, en lo simple, en lo emocional. Y es exactamente lo que está hablando a Pablo aquí. Ustedes han hecho ignorantes por decisión. Su problema no es la falta de conocimiento, sino que han decidido no tomarlo en cuenta. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Y aquí, de los rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No hay vergüenza en transitar o estar aprendiendo los primeros rudimentos. Donde hay vergüenza es que teniendo tanto tiempo y habiéndolo escuchado tantas veces, por decisión, tengas que volver a empezar con lo básico, porque has decidido ignorar lo importante. Y eso es la condición en la que dice Pablo que había llegado
o estaba llegando a estas personas, porque habiendo conocido de Dios, sabiendo, estaban regresando a lo básico. Y queridos hermanos, creo que la mayor parte de los que estamos aquí tenemos ya tiempo estudiando la palabra, y sería una vergüenza, porque aquí dice algo importante, porque debiendo ser ¿qué? Versículo 12, hablábamos en la mañana del discipulado. ¿Cuál es la gran comisión? ¿Quién hace un discípulo? Un maestro. Entonces hay un tiempo en el cual eres discípulo, en el cual aprendes, pero hay un tiempo en el que debes de enseñar. Y llega el momento en el que tú, debiendo de estar enseñando a otros y conociéndolo, porque has por voluntad decidido ignorar la palabra de Dios, tienes que seguir aprendiendo. Y dice que el que llega a esa condición es un niño, es un inmaduro, y muestra de eso es que, bueno, aquí dice, los que son maduros tienen los sentidos ejercitados y tienen discernimiento del bien y del mal. Ahora, versículo 1, capítulo 6, ¿lo puede leer alguien, por favor? Dice de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces aquí tenemos un muy buen temario para aquellos que están comenzando en el Evangelio. Pablo dice, por lo tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez los fundamentos. Y aquí habla de estas como doctrinas fundamentales que aquellos que tienen tiempo caminando con el Señor deberían de ser capaces de poder explicar, enseñar y creer a la perfección. Arrepentimiento. ¿De qué? No solamente del pecado, sino arrepentimiento de las obras muertas. Poder entender perfectamente que tus obras no te hacen ganar nada con Dios. Que no es a través de lo que puedas darle, de lo que puedas venir, de la asistencia, del lugar que hayas ido, del ministerio en el que sirves. Eso no te hace alguien delante de Dios. Y esto es lo que está diciendo. Vamos a dejar eso a un lado, eso ya lo deben de saber. Después dice de la fe en Dios, la fe que no es tuya, la fe que no te pertenece, que es puesta por Dios, pero que tienes que caminar, la fe que es aumentada por el ser expuesto a la palabra, de esa fe en Dios. De la doctrina de los bautismos. Pastor, es que ya me bauticé 20 veces, pero como que siento que me debo volver a bautizar. Bueno, y que son cosas que nosotros debemos de entender. Ahora, vuelvo a repetir, no hay vergüenza en no saberlo, porque cuando eres nuevo no lo sabes, y hay que aprenderlo. Pero si tienes tiempo conociendo al Señor, caminando con el Señor y por decisión has decidido, es que pastor ya tengo 30 años, pero no sé si me deba bautizar o no. ¿Cómo ve usted? De la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos. ¿Qué es lo que sucede después de que muramos? Y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y Pablo va a continuar hablando de un tema importante. Versículo 4. ¿Lo puede leer alguien, por favor? 4 y 5. Y también el 6. Se han acercado a mí varias ocasiones personas que me dicen, pastor, me siento que estoy condenado. Y ya, se acabó mi vida con Dios porque leí esto y dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados, es imposible que los que gustaron del don celestial, de la salvación, que fueron partícipes del Espíritu Santo, que recibieron la palabra, vieron el poder de Dios, pero recayeron. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento, porque no se puede volver a crucificar a Jesús y exponerlo nuevamente a vituperio. Y cuando leemos esto decimos, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Porque si somos sinceros, en esta semana pecamos. Y entonces, ¿qué hacemos con este tipo de palabras cuando las leemos así? Y existen formas de pensamiento en las que describen que este versículo habla de aquellos que nunca realmente fueron salvos. Describe que está hablando de un tipo de personas que asistieron a la iglesia, que leyeron, pero que nunca fueron salvos. La verdad, a mí no me satisface esa explicación, porque aquí dice los que una vez fueron iluminados, los que gustaron del don celestial. Y podrían decir, bueno, es que gustaron, pero no lo vivieron. Usa la misma palabra en el capítulo anterior cuando dice que Cristo gustó de la muerte, experimentó la muerte. Entonces, aquí está hablando definitivamente de personas que fueron iluminados, creyentes, que gustaron del don celestial, salvación, el regalo de la salvación, experimentaron la presencia de Dios, que fueron llenos del Espíritu Santo, sellados con el Espíritu Santo, que recibieron la palabra, experimentaron el poder de Dios, y también menciona que recayeron. Y dice que es imposible que sean renovados para el arrepentimiento. Ahora, ¿qué hacemos con esta palabra? Si alguien nos pregunta, ¿es verdad esta palabra? Por supuesto que es verdad. ¿Pero de qué está hablando?
¿A qué se refiere con que recayeron? ¿Que recayeron en pecado? Porque entonces aquí entra el conflicto que a mí me cae bastante gordo entre el calvinismo y el arminianismo. Y podríamos tener estos elementos a favor. Ya ven que la salvación sí se pierde, como dirían algunos. Ya ven, porque también lo dicen Corintios. No erréis, no te equivoques. Dios no puede ser burlado. Los injustos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, si tú eres injusto, estás perdido. Y después podría levantarse alguien calvinista y decir, sí, pero recuerda lo que dice Juan capítulo 10, que a los que toman su mano, nadie se los puede llevar. Y podríamos entrar, bueno, entonces, ¿quién tiene razón? Y la respuesta es simple. Ambos versículos son verdaderos. Tanto lo que dice en 1 Corintios 9, lo que dice aquí, lo que dice en Juan, todo es verdad. Pero es que no lo entiendo, parece ser contradictorio. Por supuesto que no lo es. Es contradictorio cuando sacas de jugada dos factores importantes, la gracia y la misericordia de Dios. Como cuando pones enfrente la misericordia y el juicio. Porque si es misericordioso no puede ser justo, y si es justo no puede ser misericordioso. Son dos aspectos que se contraponen, pero ¿dónde está el balance? En el sacrificio de Cristo Jesús, que Él hizo o completó su justicia a través del sacrificio, pero también su misericordia por hacerla vicaria por cada uno de nosotros. Y entonces es verdad que la salvación, como dice aquí, puede llegar al momento que haya personas que gustaron de eso, pero puedan renunciar, pero que al mismo tiempo no perdemos la salvación porque no es algo de nosotros. Pero vamos a leer un poco más detenidamente para ver a qué se está refiriendo. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo por sí mismo al Hijo de Dios y exponiendo de nuevo a vituperio. Entonces encontramos este ejemplo en la Biblia, en los evangelios. Está este joven que había guardado la ley toda su vida, era un hombre celoso de la ley. Se acerca a Jesucristo y le dice, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dice, mira, tu problema es sencillo, tu problema es el dinero, vende todo lo que tienes, sígueme, ese es tu problema. Y dice que él se fue triste, se fue apesadumbrado, acongojado porque no podía hacerlo. Y entonces los discípulos se sienten atribulados porque dicen, bueno, si este hombre que tiene todo el dinero y eso es un símbolo de la bendición de Dios para ellos, no puede, entonces ¿quién podrá entrar al reino de los cielos? Y Jesucristo dice algo muy importante. Para los hombres es imposible. Y es donde encontramos la imposibilidad que describe este capítulo. Es imposible para aquellos que saben quién es Cristo, que saben qué es lo que pide de nosotros, y caen, y en sus fuerzas quieren ganar algo con Dios, es imposible que puedan volver. Porque ellos saben cuál es el único camino, cuál es la verdad. Y si no es a través de eso que ya ha sido ofrecido una sola vez y para siempre, no hay forma. No hay forma porque llegas al momento en el que te das cuenta que tu pecado humanamente es más grande que tú y no puedes. Y te encuentras en un momento de imposibilidad porque no puedo. Y no hay forma de cambiar por mis propias obras. Y esa es exactamente la condición en la que estaban los hebreos. Las personas judías de la época querían volver a las obras de la ley. Decían, es que nos gustan nuestras fiestas, nos gusta ofrecer el sacrificio, ya estamos acostumbrados. Porque ellos tenían esta idea que a lo mejor para nosotros nos suena rara, pero para ellos era bastante práctica. Hago algo, cometo algo y a cambio doy algo. Y ya estoy bien. Eso es sencillo, eso es fácil. Porque tú pecas y sin necesidad de exposición, sin necesidad de arrepentimiento, realmente, tú puedes ir y dar un animal, lo cual es fácil. E incluso si no lo tienes, lo consigues, pero lo das. Y entonces, delante de ti ya estamos bien. Pero lo que implica que sea a través de Cristo es un rendimiento de voluntad, lo cual es imposible para nosotros. ¿Cuántas veces has intentado? ¿Cuántas veces has tratado? Y llegas a la conclusión de que es imposible para ti, solo. Hermanos, esto es lo que la palabra quiere hacernos entender, que solos es imposible. No hay forma en nuestras fuerzas de ser renovados, transformados. Y si has recaído,
sabes el sentimiento. Pero Jesús les dice, para los hombres es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y entonces en las cartas de Juan, el Espíritu Santo dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, pero si hubierais pecado, abogado tienen para con el Padre, a Jesucristo. Ustedes no pueden, necesitan acudir a Él. Y la semana pasada leíamos acerca de esto. No es por nuestras obras, pero si hay algo que necesitamos hacer, es acudir al trono de gracia. Porque si te quedas así, es verdad esto. Hermanos, tenemos que entender, tenemos que ver estos dos tipos de personas que creyeron. Uno, que creyó y que sales, te lo encuentras viviendo, no habiendo pecado, sino viviendo conscientemente, deseosamente en pecado. Y te acercas y te dices, ¿qué onda, hermano? ¿Qué pasó? Y te dice, pues aquí disfrutando la gracia de Dios. Y entonces cuando hay un creyente que empedernidamente está pecando y sin el deseo de arrepentirse, es necesario que surja de ti lo más arminiano y digas, Corintios dice que los que andan en esto, verán el reino de los cielos. No te equivoques. Pero una vez salvo, siempre salvo. No te equivoques. La palabra dice, es clara. Y puede ser que eso no sea sino muestra de que nunca entendiste que era la salvación y por lo tanto posiblemente ni siquiera la hayas aceptado. Y existe por otra parte aquellos que tenemos luchas y que reconocemos nuestra debilidad y la presentamos delante de Dios constantemente y rogamos por su misericordia. Y para ellos, para todos sigue siendo entonces real que los que tienen su mano no van a caer, no serán arrebatados. Y son ciertas las dos cosas. Son ciertas las dos cosas. Versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada reciben bendición de Dios, pero la que produce espinos, abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Entonces describe lo siguiente, describe tu corazón y mi corazón al estar escuchando palabras como estas. Y dice que si llega la palabra, conmueve tu corazón y hay arrepentimiento y hay deseo de caminar, esa palabra se transforma en bendición para tu vida y en una guía, en luz para tus pasos. Pero esa misma palabra, la mismita palabra, si llega a tu corazón y endureces tu corazón, eres juzgado por la palabra. Y eso que para algunos es bendición, para otros es condenatorio. Jesucristo dijo, yo no vine a condenar, mis palabras son las que los condenan. El no aceptar la palabra, ahí está, simple. Entonces, Dios está tratando de que entiendan esto y que entendamos esto. No se trata de una relación física o no se trata de que produzca. No importa que el microfonito las tenga sin batería, ¿no? Entonces, esa misma palabra podemos resolverla y produce bendición, arrepentimiento o condenación a los que se endurecen. Y el versículo 8 dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Y esto es el mismo deseo que creo que todos tenemos para nosotros. Responde a la palabra. Entonces, aquí el autor continúa hablando y dice, nosotros tenemos un deseo mejor, una esperanza mejor en cuanto a ustedes. Estamos convencidos de cosas que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, aunque acabamos de decir lo pasado. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice, nosotros podemos ver algo, que hay frutos en ustedes y esos no pueden ser escondidos. Santiago describía lo siguiente, decía, qué bueno que me hables de fe, pero si vamos a hablar bien de fe, muéstrame tus obras, porque la fe sin obras es muerta. Entonces está describiendo lo siguiente, que esta fe, esta creencia, este arrepentimiento debe necesariamente de incluir obras.
No obras para salvación, no obras para arrepentimiento, sino por el arrepentimiento y por la salvación se producen naturalmente obras, que son la evidencia de una transformación, de un cambio. Y aquí nos está diciendo que Dios ve eso, y a Él no se le olvida, y Él conoce y Él sabe. Y por otra parte, si nosotros también malamente o sin entendimiento o en ignorancia nos las pasamos presumiendo obras, también Jesucristo nos dice, oye, recuerda que tu mano derecha no debe saber lo que hace tu izquierda. Sí, debe haber obras como evidencia, pero naturales, no para presumir, no para que sepan los demás, sino es algo normal, es algo que no debe del hombre exaltar, sino que Dios debe y toma en cuenta. Y también puede caber esta otra posibilidad. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, dice lo siguiente: estos frutos, estas obras, que son producto de la relación con Dios, no son producto de nuestra justicia, sino nuestra cercanía a Dios. Necesitamos perseverar en ellas. ¿Cuánto tiempo? Lo que sea necesario. Hay muchas ocasiones, y puede ser que también sea tu caso el día de hoy, que tú digas, Dios, es que durante 6 meses he hecho esto y no veo resultado. Durante 1 año los he servido y no veo resultado. Nadie reconoce mi esfuerzo, nadie me toma en cuenta. Abraham describe aquí que creyó en una promesa durante 20 años. Y aún después de esos 20 años, Dios le dice, ahora regrésamela. Te di la promesa, te di tu hijo, ahora dámelo de vuelta. Y Abraham podría decir, pero ¿por qué Dios? Porque quiero saber, o más bien quiero que tú sepas, a quién amas más, a mis beneficios o a mí. Y tenemos estas dos partes. Hermanos, te lo he contado en muchas ocasiones, ¿no? Hay tantas historias de misioneros bien bonitas y me gusta mucho recordar la que sucedió en Tehuacán. Una de las primeras familias misioneras en Tehuacán llegó con su hija de 1 añito y nadie los quiso recibir porque sabían que eran evangélicos. Y entonces tuvieron que dormirse en la plaza. Y al otro día, su pequeña amaneció muerta del frío. Y posiblemente, seguramente, ellos no pudieron percibir el alcance de su sacrificio. Pero el día de hoy hay varias iglesias en Tehuacán. El primer pastor que llegó a Pisaco, en su segunda reunión fue amachetado y aventado en una barranca. Y su familia que se quedó sin padre, sin saber el alcance de lo que iba a suceder. Pero hoy hay muchas iglesias, incluso una de nuestro propio movimiento ahí, gracias al sacrificio de esos hombres, de esas mujeres. Oswald Chambers, de esa historia también me gusta. Estaba joven, alrededor de los 36 años. Bueno, joven para mí y a lo mejor para algunos ya no es tan joven, pero según yo sí es joven. Hijos, esposa, estaban en Egipto y llegó una compañía de soldados de cerca de 2,000 personas. Y él tenía dolor en el apéndice. Y le dice a su esposa, tengo que ir a predicarles porque después de hoy estos jóvenes van a ir a la guerra. Y posiblemente sea la última oportunidad. Y su esposa trató de convencerlo, el médico trató de convencerlo, pero él fue y predicó. ¿Y qué sucedió? Estalló su apéndice regresando. Y murió. Y dejó su familia en un país contrario al evangelio. Pero de su devoción, de su sacrificio, hoy podemos tener muchos libros que ni siquiera él escribió, sino fueron recopilados por su esposa, de sus predicaciones. Y así hay ejemplos y más ejemplos de mujeres, de hombres, que como dice el libro de Hebreos, murieron sin ver lo prometido. Pero dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque la patria que ellos esperaban no era una de aquí, no era una formada con manos, sino era una espiritual, a la que tienen acceso y en la cual están y hoy viven. Por eso nos menciona, dice, hermanos, no se cansen, porque cada uno dice, deseemos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Porque puede suceder esto,
que por su impaciencia, la falta de a nuestros ojos frutos, nos volvamos cristianos perezosos, de los cuales hay muchos, o hemos habido muchos en algunos tiempos en los que estamos satisfechos con, soy creyente, y fui un día y estoy bien con eso. Pero nos dice, no debemos ser perezosos, sino debe de haber una intención de caminar en aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Después dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es este libro que en otras ocasiones te he recomendado y hay muchos otros más, ¿no? Se llama 25 cristianos o personas que todo cristiano debería conocer. También está en inglés y ahí son 50. Es de Warren Wiersbe. Y tú ves a veces esos ejemplos. Me gusta mucho el de un pastor que estaba ya muy enfermo, pero quiso ir a predicar de todas maneras. Y dio su último sermón y de regreso a casa se murió. Y son esas cosas que uno dice, ay, qué bonito ha de ser. Morir como esos hombres, en honra, mucho. Pero para morir en honra, hay que vivir en honra. Y aquí dice, sean imitadores de estos hombres. Hebreos más adelante nos va a decir, consideren el ejemplo de vuestros pastores. Y la palabra que se utiliza ahí es personas que estuvieron antes que nosotros. Consideren el ejemplo y el resultado de su fe e imítenla. Caminen en esos mismos caminos. Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y Abraham esperó 20 años y vio la promesa. En cada una de nuestras vidas puede ser diferente tiempo, pero Dios no miente. Y esa es nuestra esperanza. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Y hasta aquí vamos a dejarlo el día de hoy. La próxima semana vamos a ver este mejor sacerdocio en Cristo Jesús. Resumen, hermanos, si hemos tenido tiempo con Dios, tenemos que caminar con Dios. Ten cuidado de no volverte ignorante por voluntad o por decisión, porque esa ignorancia, ese desdén hacia la palabra, puede llevarte a la condición que vemos aquí, a la que te expongas a esa condición de apartarte permanentemente de Dios y decir, ya no quiero saber de Él. A que tu corazón se endurezca por el pecado. Y es verdad lo que dice Corintios, no heredarán el reino de los cielos. Seamos estos que reciben la palabra, que incomoda, que rompe, que destruye, pero que también edifica y que todo es posible para Dios. Cualquier prueba, cualquier pecado, cualquier tentación no es más grande que nuestro Señor. Y Él puede transformar todo. Por lo tanto, sé perseverante, paciente hasta el fin, camina en esas buenas obras, camina en Dios, porque Dios no miente y Dios no es deudor de nadie. Vamos a orar. Padre, te agradecemos mucho por tu palabra, te agradecemos mucho por lo que podemos leer el día de hoy. Padre, te ruego que confrontes nuestros corazones y nos guíes al arrepentimiento, Señor. Y nuevamente, como David oraba, examíname, oh Dios, ve mis pensamientos, ve mis intenciones y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame al camino eterno, Padre. Te rogamos que nos examines el día de hoy, Dios, y incomodes nuestro corazón y que podamos caminar, Señor, sabiendo que al corazón contrito y humillado tú nos rechazas y que en tu cruz fueron clavadas todas nuestras debilidades, necesidades, enfermedades, y que el acta de decretos en contra nuestra fue abolida por tu sangre en la cruz. Ayúdanos a caminar en esa verdad, en arrepentimiento y cercanía a ti. Bendito eres, Padre. Amén.